Pues nada, quería empezar agradeciendo, bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estemos. Quería agradecer sobre todo al comité organizador por brindarnos la oportunidad de presentar aquí los 4 últimos años de campaña del proyecto. Y también, bueno, pues quería excusar la presencia de Alejandro Jiménez, que se encuentra en otro congreso o en un seminario en el extranjero y por eso no ha podido participar y daré la conferencia. Y nada, quería también pues agradecer a las fundaciones y a las instituciones que nos financian el proyecto, sobre todo, porque sin ellas pues no saldría adelante ninguna de las campañas. Y nada, pues a la Fundación Palá, a la Gerda Henkel Stiftung, al Calderón, al Grupo Calderón, a la Sociedad Española de Egiptología y bueno, también la colaboración del Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio. Y nada, la siguiente también agradecimiento, a ver si logro pasar, es sobre todo a los compañeros del equipo, porque sin ellos, pues este proyecto no sería posible. Entonces, bueno, pues durante eh, toda la, desde el comienzo del proyecto en el 2008 hasta el 2022, pues han pasado más de 70 investigadores. Entonces, bueno, pues gracias a ellos, pues podemos presentaros hoy estos resultados. Y bueno, pues este equipo multidisciplinar, pues os agradece, bueno, os agradece vuestra presencia. Y nada, yo he estructurado un poco esta presentación, en vez de hacerlo por tumbas, lo he estructurado por campañas arqueológicas. Entonces, bueno, pues ahí vemos la primera desde el año 2008, que se empezó solo excavando la tumba, el exterior de la tumba 33, a cómo se han ido añadiendo diferentes tumbas y cómo el proyecto ha ido ampliándose. Y bueno, pues podemos ver que en el 2019, en el 2020, en el 2021-22, pues bueno, pues se han seguido llevando excavaciones en áreas más, se han ampliado las áreas de trabajo. Y bueno, pues voy a ir explicando un poquito poco a poco lo que se ha ido haciendo cada campaña. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por la campaña del 2019, en la que se decidió excavar el sur de la colina. Seguimos excavando lo que es el centro también, la tumba 32, se excavó la tumba 34E y se descubrieron una serie de nuevas tumbas. Y bueno, pues se hizo el estudio del material de la 35P y se empezó también, o se continuó con la excavación de la 36. Entonces, bueno, la QH23, que está aquí mencionada, pero que bueno, que no está mencionada en ninguna publicación, el proyecto en el 2019 decidió ampliar o pedir la concesión al Ministerio de Antigüedades y ampliar la concesión hacia el sur para ver cómo seguía la necrópolis, sobre todo para estudiar un poco la arqueología del paisaje y qué es lo que había más allá de las tumbas de Sabni y Meju, que son la 25 y la 26. Se había hecho ya años antes la misma idea hacia el norte y se había explorado pues lo que era desde la tumba de Sanempur hacia el norte y bueno pues la excavación, aunque no salió ninguna tumba, pero sí salieron tumbas, bueno, pues simplemente de personas enterradas en la arena con un ajuar muy, muy pobre, con una cerámica o apenas algún amuleto. Y sí es verdad que luego continúa un poco más allá la necrópolis y vuelve a haber tumbas y hay una misión egipcia que estuvo excavando, pero bueno, las tumbas están un poco destruidas a causa de algún terremoto y las fachadas están vencidas. Y bueno, siguiendo esta línea, pues el proyecto decidió pues irse hacia el sur y fue por lo que continuamos en esta área. A ver si me deja pasar. Vale. Entonces, bueno, pues yéndonos hacia el sur, la idea era excavar como 300 metros hacia el sur, pero bueno, debido a pues que la imposibilidad de poder trabajar en mitad del desierto, de llevar el material hasta la mitad de una colina, etcétera, pues al final decidimos pues empezar desde la última tumba, que es la 24, que está al lado de San Imejo, que es un pequeño nicho, de sobre todo saber pues un poco qué es lo que había más allá. Y nada, en esta primera foto que veis aquí, no sé si se ve el cursor, pero bueno, en esta primera foto se puede ver pues simplemente que continuó la roca y así estaba al principio de la campaña y se descubrió que había una tumba que denominamos la tumba número 23. Este complejo fue excavado por Juan Luis Martínez de Dios y aquí podemos ver el plano. La sorpresa es que, bueno, pues esta tumba no está mencionada en ninguno de los antiguos reports, de las antiguas excavaciones que se hicieron en la campaña, ni de Grenfell, ni de Bach, ni de Bourguignon, ni de Morgan, no está mencionada. Y sí, cuando se excavó, pues bueno, pues como podéis ver las fotos del interior, estaba totalmente excavada. Simplemente había algunos restos óseos, pero no había nada de cultura material, no había restos de cultura material. Es una tumba del reino antiguo
Y bueno, pues esta es su configuración. Es una tumba en epigráfica, por tanto no sabemos ni el propietario. Simplemente por las características estilísticas y arquitectónicas, bueno, pues sabemos que pertenece pues, al reino antiguo. Tampoco está mencionada por Lady Cecil, entonces, bueno, pues no sabemos quién se encargó de excavarla. Es verdad que Schiaparelli también estuvo, aunque se encargó más de excavar la zona norte, pero en unas fotos que hay en el Museo Egipcio de Turín parece ser que también pues picó un poco en esta zona y puede ser que él fuera el que se encargara de excavarla, o quizás fue Greg Heffler, que también fue el que sacó la 24, la 25 y la 26 al Minmeju. Pero bueno, y bueno, pues esto se hizo en el 2019, se excavó la tumba 23 y también se continuó con la excavación de la tumba 32 que se empezó en el 2017. Entonces, bueno, pues aquí vemos un plano de las partes funerarias, porque bueno, la tumba ya había sido excavada anteriormente, pero lo que era la parte pues, de los nichos funerarios no habían sido excavados y entonces, bueno, pues se decidió hacer una excavación. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este corredor que baja en rampa con escalones, con dos escalones grandes, y aquí tenemos pues dos nichos y aquí hay otro pozo, el A7, ¿vale? Que se ve aquí, ¿vale? Que es este de aquí, que no sale en el plano y que también pues se descubrió y que se decidió también pues excavar. Y bueno, pues aquí tenéis la fotografía de cómo estaba el estado al principio de la excavación. Y nada, bueno, pues esta tumba pues fue reocupada en el Reino Nuevo, bueno, a finales del segundo periodo intermedio, principios del Reino Nuevo podemos decir, también en baja época. Y, y sobre todo, bueno, lo que pasó es que, bueno, pues estas recuperaciones, pues lo que hicieron fue que, bueno, destrozaron las momias, las desmembraron, y entonces lo que había no era tierra ni arena, sino era una amalgama de vendas con cerámica, con restos de ataúdes, con restos de hueso. Entonces, bueno, pues fue un poco complicado de excavar, sobre todo, y muy meticulosamente. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver un poco la situación de cómo se encontraban estas cámaras, aún conservaban las losas de cierre, pero bueno, abiertas. Y bueno, pues este es el pozo que he mencionado donde estaría enterrado pues el propietario de la tumba, que se desconoce quién fue. Y os puedo decir que la excavación ya ha terminado de la tumba y no hemos conseguido aún, o todavía no se ha procesado toda la información, pero bueno, todavía no tenemos nombre de propietario. Sí fue reocupada por un tal Aku, pero no sabemos quién fue el propietario. Se piensa que fue Gema, el padre de Seremput segundo, pero bueno, eh, hay que todavía estudiar el material y procesarlo. Y nada, bueno, estos son los materiales que se encuentran, como os he comentado, todo esto está entre las vendas y bueno, pues podéis ver cómo los ataúdes del Reino Medio están realmente destrozados y los trozos que quedan son fragmentos minúsculos. Luego tenemos ataúdes también de baja época, es una amalgama de material. Entonces, bueno, pues incluso en alguna de las cámaras el material del Reino Medio se retiró totalmente y se reutilizó para el Reino Nuevo. Siguiendo también, pues se excavó la tumba QH33, que se empezó ya se había descubierto en campañas anteriores, pero bueno, pues se decidió dejarla para su excavación para más adelante. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco el plano. Es una tumba muy pequeña, tiene un pozo muy, muy, muy pequeño, lo podéis ver aquí, y con aquel se accede a la cámara de enterramiento. La tenemos aquí. Bueno, pues aquí está. Y bueno, esta piedra que tenemos aquí, bueno, y otra que en el interior pues serían las losas de cierre. Parecía que iba a haber aquí otro pequeño pozo y que a lo mejor iba a seguir, pero bueno, por las medidas sabíamos que no podía ser porque no podía caber ningún ataúd ni nada. Y entonces, bueno, pues pensamos que quizá este hoyo que hay a la entrada, quizá pues era para algún depósito de ofrendas o de algún otro tipo. Pero bueno, el material que ha aparecido tampoco estaba ya expoliado desde la antigüedad, por tanto tampoco no apareció mucho material. Más o menos se puede resumir en esto que veis en la pantalla. Bueno, esto es ya después de su limpieza. Y como podéis ver, la tumba sí tiene un acabado excepcional. Las paredes están muy, muy alisadas. Incluso en las zonas donde hay alguna grieta fueron arregladas con una especie de barro. Incluso podemos encontrar marcas en las paredes hechas con pinceles y con tinta negra que siguen, como podéis ver en la diapositiva. Es que no sé si se ve el cursor, por eso, pero bueno, estoy señalando, está a la izquierda, abajo, estas marcas que van siguiendo y tienen un orden y tienen todas las mismas medidas y no sabemos si estas marcas seguirían pues el proceso del trabajo, que en algún momento iba a estar decorada y esto iba a ser un poco pues a lo mejor el boceto, pero bueno, estamos todavía intentando porque bueno, estas marcas se han encontrado también
en la tumba 32, en la sala de los pilares, incluso también abajo en la tumba. Entonces, bueno, pues el resto de la cultura material que encontramos, pues simplemente son estos tapones, que la verdad que están bastante, para ser tapones de jarras, están bastante bien, o bueno, podemos decir que la arcilla es bastante buena, y bueno, pues simplemente pues son restos de cerámicas del Reino Medio, algún trozo de madera pintado, policromado, amarillo con rayas negras, que pensamos que pueden ser algunas maquetas, pero bueno, todavía está ahí en proceso para buscar. Y la curioso también es esta cerámica que se ve abajo, que es también un fragmento de un gran bowl del Reino Medio con líneas incisas debajo del labio, que se utilizó, todos sus bordes están rodados, y es que se utilizó para excavar. Posiblemente los ladrones de tumbas utilizaron estos fragmentos de cerámica, pues bueno, para excavar. No es algo que sea nuevo, y aparece bastante en la colina. La siguiente área de excavación comprende entre la tumba QH74A y QH74BB. Esta es la tumba QH74A y esta es la tumba QH74BB. No sé si recordáis, hace tiempo pues, se descubrió aquí el pozo donde estaba enterrado Isemai. Entonces, bueno, pues se piensa que, bueno, o la idea que tenemos es que esta pared continuaría para acá, y que en algún momento, pues bueno, pues esta zona, perdón, se utilizó como cantera, y con este terremoto que hubo en un momento, pues se cayeron, bueno, bueno, pues se destrozó esta área, y la tumba en realidad pues se ha perdido lo que es su estructura original. Entonces, bueno, de la 32 solo tenemos lo que es el pozo y la cámara funeraria, y de la 34BB sí tenemos, bueno, pues se accede a un pequeño hall donde está el pozo, y luego hay una pequeña cámara, y aquí delante estaría la tumba de Isimai. Entonces, bueno, pues al limpiar de tierra, pues esto fue lo que encontramos. Simplemente la piedra está excavada, está trabajada, está este tipo de huecos de hornacinas que creemos que, bueno, pues quizá pudieron ser para poner alguna estela, a lo mejor se intentó utilizar para hacer pequeños nichos, pero que al final no se llegó. Y bueno, se siguió terminando de excavar, y bueno, pues en esta zona que veis de aquí, que veis aquí estos pequeños oberturas aquí, bueno, pues estas son tumbas que se descubrieron más adelante, y que, bueno, pues ahora las presentaré más adelante. Y bueno, pues entre esas tumbas que tenemos aquí, que os he dicho que, bueno, que aparecieron como 7, pues encontramos esta que es la 34FF, en la que tenemos estos enterramientos que son bastante pobres, no están ordenados como podéis ver, son de baja época. En la única que, bueno, pues tenía algo de ajuar es esta que podemos ver aquí, en la que, bueno, pues tiene los 4 hijos de Horus y el escarabeo al lado. Y bueno, como podéis ver, bueno, pues no se ha conservado. Sí tienen los restos de ataúd, alguna cerámica, pero bueno, poco más. También se descubrió la 34GG. En esta sí aparecieron pues dos ataúdes con ataúdes dentro también de baja época, y también con cerámicas. Aquí podemos ver la estatua de Tasso Osiris. Y bueno, pues debido al estado de conservación, y como siempre en todas las misiones, pues todo aparece a última hora, pues se decidió dejarlo in situ para en las próximas campañas poder sacarlo por la complejidad que llevaba. Entonces, bueno, lo curioso también de estas tumbas es que mucha de la cerámica que aparece no se corresponde con el periodo, con los ataúdes. Entonces, bueno, pues se reutilizó parte de cerámica, se reutilizó para estos enterramientos. Y bueno, también se descubrió la tumba 34LL, en la que, bueno, pues se encontraron pues bastante cocodrilos que estaban disecados, bueno, en el desierto. No están, algunos parecen que tenían restos de vendas, pero no todos, y bueno, pues ahí lo podéis ver la cantidad. Uno de ellos, el más largo, mide 3,5 metros. Y nada, este año pues se han podido ya por fin estudiar, Bill Wagner ha podido estudiarlo junto con Bea de Cooper, pues toda la cantidad. Bueno, y aquí podemos ver pues el número de cráneos que se encontraron. Bueno, pues aquí podéis ver el perfecto estado de conservación de la piel, etcétera. Incluso, bueno, pues según comentaron los arqueozoólogos, incluso algunos de ellos tenía uno, por ejemplo, la pata dañada y había sido curado, y la tenía curada. Por tanto, bueno, pues
No sabemos muy bien todavía el periodo al que pertenecen, porque después, en esta misma tumba, la 34 Ale, debajo de este enterramiento de los cocodrilos, hay otro enterramiento que vamos a ver que pertenece pues al finales del primer periodo intermedio o principios del Reino Medio. Y nada, pues bueno, pues también se llevaron estudios de antropología, de carpología. Voy a pasar un poco rápido. También se llevaron estudios de antropología, se hizo el escáner el escáner de la momia de Isemai. Y bueno, se implementó este año, bueno, ese año, en el 2019, vinieron de Chile unos antropólogos para estudiar los dientes. Y entonces, bueno, pues estudiar un poco, sobre todo para dietas, etcétera, enfermedades. Y nada, pues se llevaron también un equipo de radiografía portable. Y bueno, pues hay algunas publicaciones que, bueno, que a quien le interese, pues más adelante se pueden dar. Y nada, y sobre todo también se llevan un estudio de epigrafía cerámica. No voy a entrar dentro de los estudios de cerámica, ya que mis compañeras de Siré y Damaris ayer pues hicieron un pequeño resumen de epigrafía. Bueno, pues Antonio Morales se dedicó, también ha estado dedicándose eh, Roberto y Alejandro Jiménez. Y nada, bueno, pues un poco pues estas jarritas o estos pequeños botes que ayer decía la compañera esencieros, en el que muchas vienen con inscripción, en algunos vienen, según Antonio Morales, el contenido, incluso nombres de algún dios. Bueno, aquí tenemos el conjunto. Hay muchos más, ¿vale? Pero bueno, esto es. Y bueno, pues las fantásticas fotos que hace nuestra compañera Patricia Molar Ruidades. Y nada, también se llevaron un trabajo de restauración, como podéis ver, que también, bueno, pues pues de intentar recuperar el máximo posible. Y bueno, pues estos ataúdes de baja época, la malla de cuentas, etcétera. Este ataúd Kersu, de un niño, y nada, si seguimos también la campaña de 2019, también, bueno, pues normalmente también nos comprometemos con el Ministerio de Antigüedades y llevamos también a cabo una serie de acciones para que, pues para mantener el yacimiento. Y entonces, bueno, pues normalmente solemos limpiar de arena aquellas tumbas que son las que se visitan por los turistas, como es la de Sarempul II, la de Gerhuf. Ese año también hicimos un camino de piedra, ¿vale? Para facilitar a los turistas la salida hacia el sur, hacia Saremput. Y bueno, pues aunque aquí está con plástico, pero bueno, aquí se puso, no se aprecia bien en la foto, pero se puso una palizada para que, bueno, los turistas no cayeran por este recoveco y cayeran por colina hacia abajo. Entonces, bueno, pues se pusieron también una serie de cuerdas y de límites. Y nada, si nos vamos ya a la campaña 2020, pues sabemos todo que fue cuando comenzó el COVID, tuvimos que salir un poco corriendo y por patas. Entonces, bueno, pues simplemente se dio tiempo a hacer dos pequeñas, seguir trabajando en la 32 y hacer un poco de trabajo arqueológico en la 34G. Entonces, bueno, pues en la 32 se decidió dejar de excavar los pozos funerarios y de irnos a la sala de los pilares, porque bueno, pues aquí había dos, parece que dos pozos, más arriba hay como también aquí dos nichos, y bueno, por saber a ver qué es lo que había, si habían estado excavados o no. Y bueno, pues aquí podemos ver el pozo uno al principio de la excavación, cómo están las piedras de cierre, etcétera, y una vez que está excavado, esto es la entrada, y daba acceso a una cámara de bajas dimensiones, de grandes dimensiones, pero de techo muy, muy bajo. Que bueno, como podéis ver, pues estaba también expoliada desde la antigüedad, había algunos restos de cartonaje de baja época, restos de huesos, etcétera, pero bueno, estaba expoliada desde la antigüedad. Si nos vamos a la otra, al otro pozo, que en algún momento se estropeó, como podéis ver aquí está, este es el P4, ¿vale? En el que, bueno, podéis ver aquí que aquí hay restos de material de Edel. Entonces, bueno, pues se excavó. Y lo curioso de estos pequeños pozos que dan acceso a estas pequeñas cámaras es que tenían una capa de hollín, de quemado, y la tumba en ninguna, ni en las paredes de este pequeño pozo, ni en las paredes de la tumba, ni nada, haya habido niveles de incendio. Entonces, bueno, pensamos, sobre todo y además, el material que aparece son huesos calcinados, cerámica calcinada, restos de pintura parietal, de yeso pintado, que tampoco se corresponde con lo que hay en la tumba. Entonces, bueno, pues pensamos que en algún momento se rellenó o se debió de rellenar, pero bueno, tampoco desconocemos y bueno, todavía estamos en proceso de estudio. Bueno, esto es una vez que se acabó, se terminó de excavar. Y bueno, aquí es la entrada, bueno, pues con el muro de cierre caído. Y bueno, pues aquí es una vez pues, la cámara limpia. Pero lo mismo, estaba expoliada desde la antigüedad y tampoco conservaba nada. Lo único que se pudo sacar de esa zona es que tuvo algún enterramiento del Reino Medio. Este fue el fragmento de ataúd que apareció. Y nada, pues
para seguir. Pero bueno, sabemos que, bueno, que por lo menos se realizaron en el Reino Medio. Y nada, en la 34GG en realidad, bueno, no fue realmente una excavación, lo que se hizo es que para que los turistas no tuvieran que volver y subir y bajar por la escalera de Junes, pues lo que se hizo fue abrir esta entrada para que el turista pueda pasar por aquí y salir directamente por lo que es la tumba, bueno, atravesar la tumba de Junes y salir directamente a lo que es ya la iglesia copta que hay. Entonces no tienen que bajar escaleras y volver a subir. Entonces, bueno, pues se hizo esta pequeña intervención en la que, bueno, pues tampoco aparecieron pues bueno, pues en las primeras capas superficiales tampoco apareció mucho material. Si nos vamos ya a la campaña del 2021, se siguió excavando en el sur, se siguió excavando en la tumba 32 y se excavó en la tumba 36. Entonces, bueno, pues si nos vamos a la tumba 23, como os dije, se había excavado la tumba, entonces la idea era pues continuar y ver el patio, ¿vale? Sobre todo para... Y también con la idea de ver cómo es la conexión entre Sabni y Meju, cómo era, cómo se hacía el acceso desde estas tumbas hasta esas tumbas, porque bueno, en realidad San Nimejo, como todos lo conocéis, tiene un patio con un muro, entonces el acceso a esta tumba se debía hacer desde algún otro desde alguna otra manera. Entonces bueno, pues se decidió pues hacer este corte, se empezó a excavar el patio, empezamos a tirar también un poco en esta zona, ¿vale? Que es esta de aquí, para ver esta conexión entre las tumbas de San Nimejo. Y bueno, para nuestra sorpresa apareció un pequeño nicho, un pequeño bueno, pues, enterramiento que lo podéis ver aquí, de muy, muy pequeñas dimensiones. Eso durante su excavación. Y dentro lo que había era un pequeño ataúd y había el cuerpo de un neonato, ¿vale? Todavía los huesos no estaban ni siquiera bien formados. Y entonces, bueno, pues estos son los restos de amuletos que contenía el niño. Y nada, no apareció nada de ni siquiera cerámica ni ningún otro tipo de ajuar. Si seguimos, bueno, esta tumba la denominamos 24A. Y bueno, excavando el patio, bueno, pues nos dimos cuenta, bueno, pues que la tumba 23, como comenté, que había estado excavada desde la antigüedad, pues muchos de los materiales que estamos encontrando en el patio posiblemente pertenecieron a esta tumba y bueno, pues aparecen pues jarros de cerveza del Reino Antiguo, como podéis ver aquí, pero también material de baja época como es estos restos de Fallenza, estos restos de las patas de hijos de Horus. Entonces, bueno, pues en algún momento, pues estas excavaciones o estos espolios tiraron al patio de la 23 este material y es lo que estamos encontrando durante esas excavaciones. Y bueno, también se realizó una pequeña intervención en la 31 porque, bueno, se había excavado en el 2015 todas las áreas funerarias, pero quedaba una zona sin excavar, que era esta cámara de aquí, que no se excavó porque contenía restos de antiguas excavaciones o material de Edel. Y entonces, bueno, pues nos concedieron el permiso para retirar este material y se excavó esta pequeña cámara que podéis ver aquí, que tiene un techo muy bajo, tenía un muro realizado con adobes de separación y bueno, pues dentro se encontró pues estos fragmentos de sarcófago, ¿vale? Hecho con arcilla y restos también de lo que es el nicho de Saremput. Entonces, bueno, pues creemos que esta cámara ni siquiera fue excavada cuando fue excavada por Carter, ni por Grenfell, porque ni siquiera tomaron en cuenta los restos de los fragmentos del nicho para luego cuando se, re- se reconstruyó el nicho con los fragmentos que se encontraron en las excavaciones tirados, ni siquiera, ni siquiera los tuvieron en cuenta. Incluso nosotros cuando lo excavamos en el 2015 encontramos grandes fragmentos, o sea que bueno, en un futuro se intentarán reincorporar a este nicho de Salento segundo. Y nada, la tumba 32, como os he dicho, pues continuaron las excavaciones de esas cámaras funerarias y bueno, pues como os he comentado, una excavación muy tediosa porque bueno, podéis ver aquí el gran nivel de condensación de vendas con el material acumulado de piedras, de cerámica, etcétera. Entonces, bueno, pues se hizo poco a poco, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí podéis ver la fotogrametría del estado en un principio y cómo, bueno, cómo vamos avanzando poco a poco. Entonces, bueno, podéis ver aquí también las dimensiones de la losa que lo cerraría. Y bueno, lo curioso de estas cámaras funerarias o de estos nichos es que tienen una hornacina, algunos en el fondo, otros en su lado izquierdo, como podéis ver aquí. ¿Vale? Aquí, en el fondo y en esta otra la tenemos aquí. Y nada, esta es una vez que ya esto está limpia.
Y nada, también se sigue con la otra, con el A6. Y aquí, bueno, pues podemos ver también el estado original, cómo se fue excavando poco a poco y cómo se limpió. Y nada, pues entre el material que aparece, pues bueno, pues como os he dicho y como sigue toda la Kubet el Hawa, o más o menos sigue un patrón, y después estas tumbas fueron construidas en el Reino Medio, fueron reutilizadas a finales de, no todas, pero bueno, a finales del segundo periodo intermedio, principios del Reino Nuevo, algunas Reino Nuevo, y luego también en Baja Época. Entonces, bueno, pues podemos ver aquí materiales de diversa índole, bueno, pues cerámicas de Reino Nuevo, aquí ataúdes de baja época, cerámicas del Reino Nuevo y de importación, testería, textiles pintados, sobre todo este es muy curioso porque, bueno, no han aparecido, hay textiles pintados, pero bueno, estos son muy curiosos y sobre todo si os fijáis en el patrón que sigue, bueno, pues se recuerda un poco sobre todo estas líneas negras, blancas, rojas, con el centro amarillo, con el texto, recuerda mucho a las tumbas del Reino Nuevo que hay en Tebas, en los techos, en las pinturas. Y nada, y seguimos en la tumba 36, que se decidió excavar uno de los pozos. Bueno, cuando se hizo la intervención, como podéis ver aquí, hay 9 pozos. Y entonces, bueno, están numerados desde el 1, ¿vale? Que sería este aquí, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9. Entonces, bueno, pues se decidió excavar. Este es el plano. Y bueno, pues lo mismo que las tumbas anteriores. Pues primero aparece material de Reino Nuevo, de baja época. Y bueno, y en el pozo 9, bueno, aquí un poco he puesto un poco amalgama. Ahí sí aparece más solo el material de Reino Nuevo. Esto está estudiado por mi compañera Damaris y pronto hará la publicación. Pero bueno, podéis ver que bueno, que entre el Pozo 9 y el Pozo 1, pues bueno, es una amalgama de material de Reino Nuevo y material de Reino Medio. Y nada, se llevaron también estudios cerámicos de la 35P, que los está haciendo Ana Díaz, y pronto también hará la publicación. Y nada, y si nos vamos a la campaña 2021, lo que se decidió también fue hacer un georradar para conocer qué es lo que había más allá, como os comenté, que es uno de los puntos que quiere seguir llevando el proyecto para ampliar la zona. Entonces, bueno, pues se hicieron tres catas con el radar, con una dificultad impresionante. Y bueno, pues decir que bueno, pues los resultados no han sido tan prometedores como esperamos, pero bueno, sobre todo se debe a que bueno, pues Cubet el Jaguar está sobre todo en una tiene su base en una roca que está compuesta por oligisto, por hematites, que contienen hierro, y bueno, pues el hierro rebota con el georradar. Entonces, bueno, pues ha sido muy complicado. Pero bueno, ahí tenemos los resultados y bueno, pues se están procesando y esperemos que nos den alguna información, como veréis que se en la campaña de 2022. Y nada, en el 2021 lo que se hizo también ya por fin, porque se tuvo que posponer por la pandemia, fue la famosa exposición que tenemos en el Museo Nubio y que os invito a todos a ir y que nos han dado la concesión para que esté un año más en el museo. Y entonces, bueno, pues aquí podemos ver a las compañeras restaurando los objetos y preparándolos para la exposición. Aquí podemos ver cómo se estuvieron montando las vitrinas y el montaje un poco de los paneles. Y nada, aquí es un poco pues ya la foto final de cómo, bueno, pues un poco de montaje y un poco de cómo quedó. Entonces, bueno, pues si tenéis tiempo os invito a que vayáis a verla. Va a estar un año más y nada. Y bueno, pues es un poco está ordenada la exposición, pues de manera cronológica, empezando por vitrina pues, con elementos del reino antiguo, va luego yendo al reino nuevo y luego ya pues baja época. Y bueno, pues ahí pues aquí tenemos un poco el itinerario. Y nada, pues os invito a que participáis. No sé cuánto tiempo me queda, no sé si voy bien, pero bueno, espero que me aviséis. Y nada, lo que también nos comentaba, pues se sigue haciendo también, pues colaborando con el Ministerio de Antigüedades, con el Ministerio de Turismo y Antigüedades, y bueno, pues se sigue limpiando el patio de las tumbas, porque se va acumulando de un año para otro de arena. En la campaña del 21 nos pidieron ponerle luces nuevas a la tumba de San Nimejo y bueno, podéis ver la comparación de cómo se visitaba antes y cómo se visita ahora. Y bueno, y también el Ministerio de Antigüedades decidió y nos pidió ayuda para levantar esta estatua que estaba en la puerta está en el patio de la tumba 31 de San Empú II y a la entrada también de la tumba 32 y quisieron ponerla de pie y bueno, pues nos pidieron colaboración y bueno, pues ahora pues como podéis ver la estatua ya se encuentra en pie, es una estatua inacabada. Hay un artículo de Alejandro Jiménez en el que él piensa que pudo ser o se preparó para el nicho o para de la tumba 33, pero bueno.
ahí la tenéis por si vais, pues la podéis visitar. Y nada, si nos vamos ya a la última campaña, la del 2022, se siguió con el sur, se siguió con la excavación de la 32, la excavación de la 34FF, de la LL, que hemos visto anteriormente, que era donde estaban los cocodrilos y donde aparecieron los enterramientos de baja época, y también se ha continuado con la excavación de la 36. Entonces, bueno, pues si nos vamos al sur, 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 ¿vale? Después de hacer esta cata con el georradar, pues se vio que, bueno, pues había unas aberturas. Aquí fue la primera foto. Entonces, bueno, estas son fotos de cómo era. Al principio pensamos que por la estructura, porque, bueno, por el estado de conservación no nos atrevió mucho a entrar. Se pensaba que podía ser una tumba, que un poco ya después de excavación, pero bueno, pues resultó ser una mina de oligisto o de matites. Entonces, bueno, podéis ver aquí a nuestra compañera Patricia dentro de esta mina y la altura que tiene. Entonces, bueno, pues podéis verla dentro. Esta es la arena que entra de diferentes entradas que hay, porque no es la única. Entonces, bueno, pues el techo lo que hacen es sostenerlo con la piedra que van sacando. Pero bueno, son galerías y galerías y galerías. Entonces, bueno, la campaña, que ahora lo veremos más adelante, pues es explorarlo. Entonces, bueno, lo único que, bueno, pues más o menos se encontró cerámica del periodo bizantino, ¿vale? Pues debieron de utilizar esta jarra los trabajadores, etcétera. Y bueno, pues imagino pues lo que extraían pues sería pues esta hematites para durante este periodo bizantino. Pero bueno, es lo que digo, esto se ha descubierto y bueno, todavía ni se ha explorado ni nada, entonces está en vía de a ver qué para el año que viene para la campaña. Y nada, siguiendo con el exterior de la 23, la idea es seguir bajando para llegar a la segunda terraza y ver si hay alguna tumba. Y bueno, pues eso es un poco la continuación de lo que he mencionado anteriormente. Siguen pues apareciendo los restos de materiales pues de baja época, de reino antiguo, etcétera, toda una amalgama de materiales, etcétera. Pero bueno, el trabajo es arduo y bueno, pues a pesar de que se ha bajado bastante, como podéis ver aquí en el jalón, sigue sin haber ninguna otra fachada de ninguna otra tumba. Y nada, por fin se pudo también continuar o terminar la excavación de la 32, quedaba por terminar esta cámara de aquí arriba. Y nada, esta es la que era más compleja porque tenía más cantidad de piedras y de arena. En el fondo tenía los restos de una momia que estaba doblada, etcétera, con restos de ataúdes del Reino Medio que se ven aquí pegados a la pared. Tenían incluso restos en el suelo, restos de aceites o de algún tipo de resina que se quedaron pegados. Pero bueno, esto es el resultado y esto es una vez limpia la cámara. Y estas es las hornacinas que os digo. También las paredes están bien trabajadas, todas las grietas que había fueron también reparadas, como podéis ver. Y nada, pues también se terminó de excavar lo que es el pozo, la rampa de acceso, porque bueno, no se quiso excavar porque si no acceder a ella para la excavación era más complicado debido a las medidas. Y bueno, pues vemos aquí pues el cierre con las piedras, etcétera, que se utiliza para sellar el pozo, una vez que se retiraron. Y bueno, pues aquí lo que más aparecieron fueron restos de cerámicas del Reino Medio, sobre todo restos de fragmentos de ofrendas y bueno, pues de grandes bowls. Y bueno, pues aquí pues es una vez limpia esta rampa. Y nada, se excavó también, o se continuó con la excavación de la 34LL y de la FFF. Hemos visto que esta era de los cocodrilos y esta era la otra que tenía sus enterramientos pues de baja época. Y bueno, pues esta aquí tenemos la FF, en la que bueno, pues se retiraron los demás. Eran enterramientos unos superpuestos encima de otros, enterramientos del niño, con cerámicas, bueno, que han sido reutilizadas y que bueno, pertenecen algunas al Reino Nuevo, otras incluso al Reino Medio, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos también los restos de una máscara que tenía un cartonaje Rishi. Y bueno, pues debajo de esta tumba o de los cocodrilos aparecieron estos cuatro enterramientos, ¿vale? Que como podéis ver todas las están mirando hacia el norte y bueno, muchos de ellos tenían cerca de su cabeza un bowl, ¿vale? Carenado, como podéis ver aquí. Incluso, bueno, pues esta, la última de abajo, pues tenía incluso dos adobes dentro, que bueno, pues pensamos que pudo ser para a lo mejor para que no se moviera el cuerpo dentro del ataúd, porque bueno, de los ataúdes no ha quedado rastro, como podemos ver aquí las improntas, pero no tenemos restos, son ataúdes que tienen una pequeña yeso blanco, pero no ha quedado nada. Pero pensamos que a lo mejor pudo tener a lo mejor algún valor pues a lo mejor
para dar a luz, algún ladrillo de estos que se utilizaban las mujeres cuando daban a luz. Pero bueno, el estudio antropológico sí no ha dado, eh, creo recordar que al final era un hombre y no era una mujer. Así que, bueno, pero bueno, aquí podemos ver pues estos cuencos que están dentro del ataúd, ¿vale? Y que están cerca de la cabeza. Quizá a lo mejor también pues se te estaban utilizando como reposacabezas en vez de utilizar pues un reposacabezas. Y bueno, pues también aparecen otro tipo de cerámicas, que son esta que tenemos aquí en la foto, que bueno, pues tienen el labio cerrado, tienen esta línea incisa, esta wavy lines, ¿vale? Y que bueno, pues esta cerámica, como todos sabemos, pertenecen al segundo periodo intermedio, bueno, final, pero sobre todo el segundo periodo intermedio, entonces bueno, pues como os he dicho, pues bueno, pues es un poco reutilización, pero estos enterramientos son de finales del primer periodo intermedio, principios del Reino Medio. Y nada, también se excavó la tumba 36, como os dije, se empezó con este pozo 1 y el pozo 1, como podéis ver aquí, deriva en dos cámaras, ¿vale? La cámara 1C y 1D. Entonces, bueno, pues la atención se centró en la cámara 1D, que la podéis ver aquí, y bueno, pues sigue el mismo patrón. Hay materiales de baja época, Reino Nuevo, Reino Medio, y bueno, pues la sorpresa sobre todo fue que la finalización de esta cámara, debido a que tiene mucha humedad, esta tumba, pues se realizó un suelo con piedra, ¿vale? Entonces, bueno, no es lo normal en Kubet el Jagua, porque normalmente se deja directamente la roca, pero aquí realizaron un suelo con losas de piedra. Y bueno, en este año también se incorporaron dos investigadoras para estudiar los textiles y empezaron a hacer pues los primeros estudios y tienen bastante que hacer. Y nada, y si ya quería también terminar un poco la exposición, no sé si voy bien de tiempo, es que no os oigo y no sé nada, pero bueno, en las campañas futuras que vamos a hacer, bueno, pues si todo va bien el año que viene, en el 2023, eh, será seguir excavando en el sur, esa mina, excavar posiblemente la tumba 30 y seguir excavando la tumba 36, en los pozos, siguiendo excavando el pozo 1, ya que tiene otra cámara en el lado contrario, y también el pozo número 2. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poco, la idea también es también reexcavar la tumba 28, que ahora veremos fotos, que es la entrada de la mina, excavar la tumba 30, porque bueno, como sabéis el proyecto, bueno, pues está centrado en el estudio, en la excavación, estudio histórico y conservación de las tumbas del Reino Medio de la Acrópolis QH de Kubet el Jagua, y bueno, pues la tumba 30, pues pensamos que es una de las, aparte de la de Sanempunto primero, pensamos que es una de las primeras, ¿vale? Y entonces, bueno, pues se hizo también, se entró el año pasado y hace unos años con el ministerio, y bueno, pues hay pozos y bueno, pues están sin excavar o pensamos que están sin excavar, y bueno, pues es la idea para seguir, para sobre todo tener también toda la estructura de la tumba documentada. El problema de esta tumba es que está ocupada por materiales de las antiguas excavaciones de Edel. Entonces, bueno, pues sobre todo de restos óseos, entonces, bueno, pues hay que mover todo este material. Y nada, en la tumba 36, como os he dicho, se excavará esta área de aquí, este es el pozo 1, pero se excavará para acá porque sigue para acá otra cámara, y se excavará el pozo 2, que en teoría, según Butch, habría aquí una cámara, pero bueno, los planos de este hombre no son muy, no nos podemos fiar. Y bueno, pues esta es la tumba 28 en la que queremos llevar pues la conservación, ya que se están cayendo las pinturas y es una lástima. Queremos rescabarla sobre todo para documentarla, tener bien los planos y sobre todo para que no se pierdan las pinturas. Y nada, también hemos estado haciendo proyectos paralelos. Se está colaborando con el Ministerio de Cultura y Antigüedades de la oficina de Asuán y nos han concedido permiso para reestudiar todas las cerámicas del Mar Eder que encontró en Cubet el Hawái que se encuentran en el almacén de Asuán. Algunas están en las tumbas, pero bueno, se las llevarán al almacén en algún momento. Y también se están reestudiando las cerámicas que encontró Schiaparelli durante sus excavaciones también en Cubet el Hawái. Bueno, pues este proyecto se ha empezado gracias a Federica Frasetti del Museo Egipcio de Turín. Y nada, pues esperemos que siga la colaboración durante mucho tiempo. Y nada, sobre todo el reestudio de las cerámicas del Marede, sobre todo porque, bueno, pues aquí en esta imagen tenemos cómo es el dibujo de su publicación y aquí podemos ver cómo son los nuevos o los dibujos y, bueno, podemos ver pues que nos aporta mucha más información
estas, estos nuevos dibujos, etcétera, y bueno, pues las nuevas fotos. Entonces, bueno, pues eso es un poco una idea para realizar pues este catálogo, un compendio de toda esta cerámica y ver un poco la evolución. Entonces, bueno, pues estos son los proyectos que se están haciendo paralelos. Y nada, deciros también, bueno, pues que también la universidad y el proyecto ha apostado por publicar también lo que estamos haciendo. Y bueno, pues se empezó por un libro, bueno, que lo llevó a cabo Salomé, que es su tesis, pero bueno, se ha empezado con las tumbas de la arquitectura y construcción de las tumbas Reino Medio, y lo que estamos haciendo es publicar eh, los investigadores pues escriben sus artículos de lo que han estado haciendo cada campaña, ya se ha publicado el 2019, estamos ahora en vías de publicación en la campaña 2020-2021. Se ha publicado también un catálogo con algunas de las piezas que se hicieron, lo diré, se hicieron unas pinturas al... no me sale la palabra, bueno, este libro. Y bueno, y por último, bueno, pues el catálogo de la exposición, que lo único que le queda ya es que se termine un poco de revisar el árabe y que será publicado en breve. Y nada, y con esto quiero daros las gracias. Obrigado, no sé si lo estoy diciendo bien, no sé si me he pasado, si lo he ido muy rápido, pero bueno, gracias a todos y nada, pues ya está. Si alguien tiene alguna pregunta.